y agradecida y sobre todo de que estés con nosotros. Y bueno, pues hoy ustedes son los padrinos de esta nueva etapa que tenemos de enfoque femenino. Y hoy tenemos a una madrina de lujo que bueno, para qué les cuento, ya se las iré presentando. Pero bueno, antes de iniciar este tema que hoy vamos a hablar sobre el cambio, todos los cambios que estamos viviendo, ¿qué les parece si nos vamos a una cápsula? Por favor, vamos y regresamos. Constantemente vivimos cambios en nuestro día a día. Sin embargo, nos es difícil afrontarlos. Tan solo hace un año, nos enfrentamos a una pandemia que no estaba en nuestros planes, y vaya que causó varios giros a nuestra cotidianidad. Poco a poco, hemos vuelto a la normalidad, pero la pregunta aquí es, ¿cómo nos enfrentamos al cambio? Cosas porque le apasiona. Ella es Fernanda Yuseli Hernández, ella es abogada fiscalista, un mujerón, ya la conocerán ustedes. Fernanda Yuseli Hernández Becerril es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con titulación automática por promedio. Durante su trayectoria laboral en el sector público, se desempeñó en los siguientes cargos: jefa del departamento y directora de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Es abogada analista en la Administración Desconcentrada Jurídica de Morelos, uno del Servicio de Administración Tributaria, operadora legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrita a la jefatura del Servicio Jurídica de la Delegación Morelos. Además, es conferencista internacional, es una mujer que le apasiona lo que hace y bueno, además es representante de México en el Congreso Iberoamericano de Derecho Tributario 2020, en el cual participaron fiscalistas de Argentina, Costa Rica, Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia, así como en las jornadas tributarias internacionales celebradas el 17 de octubre del 2020, donde participaron expertos en precios de transparencia de Honduras, Panamá, Perú, El Salvador, Colombia, Bolivia y México. Y bueno, es una trayectoria enorme. Démosle la bienvenida a Fernanda Yuseli. Muy buenos días, bienvenida, nuestra madrina de honor. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, qué paquetote me acaban de dejar de ser madrina de este gran proyecto que desde un inicio, déjeme decirle que ya trae estrella, nada más y nada menos por ser usted la conductora. Nos hacen sentir a nosotros como en casa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernanda. Es tu casa, es tu espacio. Y bueno, hoy hablamos de un tema que es exactamente el cambio. ¿Qué hacemos con esos cambios? Pero antes de entrar, les quiero contar la historia de un elefantito que hace años, cuando estaba el circo, ahora bueno, en la actualidad ya no hay circos, pero lo que pasaba con este hermoso elefantito es que cuando llegaba
ahí al circo, pues era muy pequeño, era un elefante bebé. Lo primero que hacían en los circos era amarrarle la patita en la parte de atrás y en el piso con una estaca lo sellaban ahí para que el elefantito no pudiera avanzar. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, pues ocurría que el elefantito empezaba a querer ir donde estaba su mamá, pues obviamente estaba acostumbrado con mamá. Y aprendió el elefantito que cada vez que iba con mamá, algo le jalaba y le dolía. Con el paso de 2 semanas, el elefantito, bueno, pues su patita ya estaba muy lastimada e incluso a veces se gangrenaba por el esfuerzo que hacía el pequeño bebé de ir hacia allá, hacia adelante con mamá. En cuestión de 3 semanas, el elefante aprendió que avanzar duele. Cada vez que ese pequeño bebé quería ir con mamá, cada vez que quería caminar, comerse el mundo, no lo podía hacer porque esa estaca en la pata lo único que le recordaba era que avanzar duele. Y eso, con el paso de los días, llegó a ser insoportable. Así que solamente el elefantito bebé empezaba a girar alrededor de esa área donde se encontraba. Con el paso de los años se volvió un elefante enorme, enorme. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues era tanto lo que pesaba, 1 tonelada posiblemente, y además ya no tenía esa patita en la estaca. Y lo que ocurrió en su mente de ese elefante es que avanzar duele. Así que ya, aunque no estuviera con esa estaca y con esa cadena, se acostumbró a solamente estar alrededor del circo. Cuando daba el espectáculo, lo llevaban, lo traían y pese a que ya no tenía nada que lo detuviera, solamente avanzaba en círculos. Esto nos pasa, amigas, cuando somos adultos, ya nos acostumbraron a decir, no lo hagas, por ahí no, eso no es lo correcto, bájate, eso es para niñas, eso no, no, no. El cerebro de tanto escuchar, tenemos en nuestra mente lo que se llaman circuitos neuronales. Los circuitos neuronales lo que hace es que aprendemos a través de la repetición. Somos seres humanos, somos seres de hábitos y esos hábitos. Hoy me pregunto, ¿cuántos años tienes en este momento? Tengamos 20, 30, 70, 80. Ese elefantito nos convertimos en nosotros y avanzar duele. Así que hoy, Fernanda, después de esta historia que te acabo de contar a ti y a todas nuestras amigas, ¿qué te deja esta historia? Bienvenida nuevamente. No, al contrario, pues me parece que muchísimos mensajes, ¿no? ¿Qué forma más bonita de ejemplificar este proceso en el cual muchas nos vemos inmersas a lo largo de nuestra vida cuando queremos pues salir de eso previamente establecido, ¿no? Por muchas personas, incluso a veces hasta la misma familia, que tiene pues parámetros establecidos que se venían manejando así a lo largo del tiempo y que nosotros crecemos con la idea de que así tiene que ser, ¿no? Como esa estaca que está clavada, que así tiene que ser porque así ha sido desde que tengo memoria. Entonces, a veces toparnos con este tipo de romper paradigmas, de cambiar lo previamente establecido. Es más, desde mucho antes, de preguntarnos si lo establecido realmente tiene que ser así o realmente es lo mejor que se puede llevar a cabo o realmente nosotras tenemos que seguir esos parámetros que se han establecido, que insisto, desde mi perspectiva, pues es esta famosa estaca que tenía clavada el elefantito, que además ya cuando el elefante crece y bueno, es mucho más fuerte y grande, bueno, puede hacer y deshacer, ¿no? La cosa es que no se da cuenta. La cosa es que, bueno, le hicieron también creer que no podía quitarse estas cadenas que en su momento le pusieron. Y eso también me parece, salvo su mejor opinión, que nos pasa a muchas. Muchas de repente, como usted bien dijo, estamos escuchando, y mire, me voy a disculpar, desde antes, detrás de cámaras decíamos que se me dificulta mucho tutear,
es muy joven, Dami, la conductora, ya lo platicábamos, pero de repente acá en su casa, en Cuernavaca, Morelos, pues escuchamos, ¿no? Y justamente esto estamos hablando de usted, pero ya, voy a hacer un gran esfuerzo para tutearla, porque ya sí lo acordamos detrás de cámaras, pero el punto aquí es que les comentaba que eso nos pasa a muchas, ¿no? El estar escuchando, es que no vas a poder, para ti es muy peligroso, tú no tienes que hacer eso porque eso le toca a alguien más, tú no te vas a tener que preocupar por, no sé, trabajar, estudiar por temas económicos, porque al final del día, pues a ti es a quien van a proveer, ¿no? Todas estas, como usted lo decía, programación neurolingüística que tenemos desde chicas, pues no la creemos y llega un momento en que no nos damos cuenta de la fortaleza que tenemos, ¿no? Y eso mismo pasa con el elefante, es decir, el elefante en 5 minutos podía deshacer el circo, pero no sabía, no entendía esta fortaleza que había adquirido con el paso del tiempo. Así es, Fernanda. Los seres humanos estamos acostumbrados a tener hábitos y es muy difícil. El proceso de adaptarse a un cambio, desde mi perspectiva, es que siempre que hay un cambio, hay dos opciones. O lo vemos como un peligro de qué va a ocurrir, qué voy a hacer, cómo voy a salir de mi estado en el cual siempre he estado, o lo veo como un maestro. ¿Desde qué perspectiva lo queremos ver? Si lo veo con esa mentalidad de ¿y ahora qué va a pasar? Los seres humanos por naturaleza lo primero que hacemos es defendernos y puede ocurrir que de las cosas que más nos ocurre es que nos paralizamos. El miedo nos paraliza. Como cuando empezó esta pandemia era ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a enfermar? ¿Mis seres queridos? ¿Qué va a ocurrir? El miedo, el pánico nos invadía. ¿Qué pasó si lo tomamos como un maestro, como un aprendizaje? Y entonces era empaparnos de la poca información que había en ese momento. Sin embargo, lo que estaba en nuestras manos sí lo podíamos hacer, que era pues quienes teníamos la oportunidad de trabajar desde casa, quedarnos en casa, olvidarnos de las reuniones y aprendimos, creo, obviamente, vuelvo desde mi perspectiva, a valorar lo que era la salud, lo que es la salud, lo que es la familia, lo que es un cálido abrazo, porque el hecho de estar alejados de todo y de todos, incluso el no poder abrazar a nuestros seres queridos, esos cambios tan fuertes, porque fueron extremos, el de no poder salir a la calle, el quedarte encerrado literalmente varias semanas o meses incluso, eso fue un cambio muy fuerte. Y ese ejemplo lo pongo porque nos ha demostrado que los seres humanos somos capaz de salir adelante pese a la adversidad. Fernanda, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue tu proceso de esta pandemia? Pues tal como lo señalas, fue un choque, me parece que en términos generales. De hecho, nosotros los abogados conocemos dos figuras que se relacionan justamente con una pandemia, que es un caso fortuito o una causa de fuerza mayor. En marzo del año pasado, en marzo de 2020, el Consejo General de Salubridad determina a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y una característica que tiene una causa de fuerza mayor, pues es que es un suceso imprevisible. Es decir, no podemos nosotros como tal, decir, bueno, en 2021 va a pasar una pandemia, entonces me tengo que preparar para poder. No, es una cuestión que llega y que nos impacta a todos y adecúate o hazle como puedas, ¿no? Entonces, en el caso particular, el despacho, al menos en temas profesionales, el despacho migró a cuestiones digitales de forma inmediata porque justamente pues ya veíamos que este tema de una pandemia, y como tal la palabra lo dice, es a nivel mundial, pues no va a pasar de un día para otro, ¿no? Entonces, en un primer momento fue un choque de decir, bueno, todos los eventos, la forma en la que venías trabajando, pues va a tener que modificarse. En un segundo momento la pregunta fue ¿por cuánto tiempo?
¿no? ¿Por cuánto tiempo habrá que hacer las modificaciones? En un tercer momento, la respuesta fue, esto llegó para quedarse, la tecnología, migrar a espacios digitales, que bueno, como tal lo estamos viendo, tenemos la posibilidad de conectarnos desde Oaxaca hasta Cuernavaca, Morelos, su casa, gracias a este tema digital. Entonces, en un tercer momento la respuesta fue, esto llegó para quedarse, tienes que adecuarte. Y aquí una cuestión bien importante que me gustaría aprovechar el espacio porque no quiero dejar de decirlo. Las abogadas que en su momento me apoyaron, mi abogada Verónica García Durán, a quien le mando también, por cierto, muchísimos saludos. Bueno, ellas también, la verdad es que la mentalidad fue esta, ¿no? El decir, adecuarnos a una nueva normalidad, ¿no? Que fue el concepto que se le acuñó, a esta nueva normalidad que tiene mucho que ver con temas digitales, cambiar la forma en la que se hacían las actividades que veníamos desarrollando desde hace mucho tiempo y que fue un impacto. Al menos en su servidora ya se tenía un tanto este contacto con la tecnología. La cuestión aquí importante y lo que vimos fue apoyar a quienes no tenían tanto contacto con la tecnología a que se pudieran incorporar con nosotros. Y te lo platico, Adami, porque una de las áreas que tiene el despacho es el tema de la seguridad social. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad social, forzosamente tenemos que hablar de pensiones. Y existe un tipo de pensión que se denomina, bueno, dos tipos, que es pensión por cesantía en edad avanzada, que es a partir de los 60 años, y pensión por vejez, que es a partir de los 65. Entonces, lidiábamos o tratamos con clientes que son personas ya de 60 en adelante, quienes en temas generacionales, pues evidentemente no están conectados o no están relacionados con la tecnología. Entonces, tenías a mis abogadas explicándoles a las personas, no, mire, en este caso no se me preocupe, vamos a hacer esto. Entonces, por eso, pues quiero aprovechar este espacio, porque no solamente fue un impacto de nosotras hacer el cambio, sino en su momento, pues apoyar a nuestros clientes a que pudieran también migrar, porque ya era una cuestión indispensable. Recordemos que la comunicación, tanto en áreas personales como en áreas profesionales, pues migró a ser puramente digital, ¿no? Esto obviamente en protección justo a estas personas que son ya de la tercera edad, de edad avanzada. Esto que estás tocando fue una situación muy complicada y precisamente se hablaba de romper con lo establecido. ¿Cómo salían de esa etapa de estoy acostumbrado a ir a los tribunales o que me atiendan de manera personal, a quedarme en casa y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con la tecnología? Y a un factor muy importante es que las personas adultas mayores tendían mucho a ser muy dependientes de la tecnología de vez en cuando la ocupaban, que mi nieto, que mi hijo me ayudara. Total, yo tengo todo resuelto. Y de la noche a la mañana, si el nieto no estaba en casa o el hijo no estaba en casa o fueron personas que se quedaron solas, ¿quién la iba a ayudar? Y no hubo más que romper con ese paradigma de no puedo con la tecnología y tuvieron que aprender. ¿Y cómo los veías, Fernanda? ¿Cómo veías a tus clientes con ese rompimiento del cambio? ¿Les aterraba la idea o cómo lo hacías? Porque para eso hay que tener mucho tacto. ¿Cómo lo hacías tú y tu equipo? Sí, fíjate que palpamos mucho, justamente te comentaba que tal vez nosotras no, pero en ellos fue donde nos dimos cuenta de estas etapas que implica el aceptar un cambio y abrazarlo y adecuarlo y aplicarlo, ¿no? Entonces, mis abogadas, bueno, en temas jurídicos debemos entender que los abogados lidiamos con los problemas que pudieran llegar a tener en determinado ámbito. En mi especialidad son cuestiones fiscales o seguridad social. Una de las expertas en seguridad social es mi abogada Vero García Durán. Entonces, yo la veía, ¿no? Por ejemplo, lo primero que le decía es vía telefónica, mire, yo la voy a ir siguiendo, no se desespere porque vamos a ir paso a paso. De hecho, en el despacho hicimos una guía, un modelo de guía muy concreto para poder hacer estas reuniones de Zoom, dado que lidiamos con varias personas en temas de pensiones. Entonces se les enviaba este manual
Y vía telefónica, mis abogadas les iban explicando para que poco a poco y sin desesperarse pudieran aplicar pues estos cambios. Lo que se ve mucho es justamente lo que decías en un inicio, este miedo, ¿no? Este miedo a, ¿y si le aprieto un botón que no era y entonces la computadora explota? Miedo a lo desconocido, pues muchas veces, tal como ya lo comentabas, bloqueaba a las personas, ¿no? Y decía, no, entonces ya no quiero, ya no voy a poder. Y aquí interviene mucho el tranquila, no pasa nada, lo más que pudiera llegar a pasar es que se cierre la sesión o que ni siquiera podamos acceder a la sesión, etcétera. Entonces, poco a poco y con mucha tranquilidad, porque eso es una cuestión indispensable, se le tiene que transmitir a la gente la tranquilidad de que no va a pasar a mayores y que en caso de que se llegara a cometer algún error, pues lo volvemos a intentar y hasta que se pueda dar el objetivo que teníamos en su momento, que era, bueno, lograr una famosa reunión de Zoom, ¿no? Que en este momento ya es algo muy normal, pero cuando inició, y sobre todo lo comentábamos para esas personas, pues es un choque de, ¿y ahora cómo me voy a poder yo incorporar a este camino digital que apenas, que más que apenas acaba de empezar, que le metieron acelerador a raíz de la pandemia? Pero gracias a Dios, mis abogadas, la verdad es que son muy pacientes, son muy tranquilas, explican muy bien, justamente sabiendo eso, ¿no? Que al momento de toparnos con algo distinto, pues lo primero es rechazar, porque no sé a qué me voy a enfrentar. Entonces, poco a poco, platicando con la gente, esto pudo llegar pues a buen término. Otra de las cuestiones también con la que nosotros lidiamos fue que la gente más grande no tiene confianza a mantener una reunión vía digital porque siempre quieren este contacto presencial, ¿no? Para asegurarme que efectivamente pues estoy llevando a cabo la reunión con la abogada o conocer a la persona. Entonces, esto también fue algo que tuvimos como que modificar el chip, ¿no? En el tema de decir, bueno, la reunión presencial, pues al final del día tiene los mismos efectos que una reunión en Zoom, ¿no? Nos estamos conociendo. Dada la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues no puede ser de otra forma porque ponemos en riesgo incluso al propio cliente, ¿no? Entonces, también hacerles entender esto, que es el mismo efecto a una reunión presencial a una reunión en línea, tuvo su proceso. Así es, Fernanda. Sin embargo, las situaciones en tu área, en todos los bufetes de abogados, pues no se paró. Había eventos, había conflictos, había situaciones que se tenían que resolver a distancia, como sea, pero no se podía parar. Cuéntanos, por favor, algo que se sucedió en bueno, todavía estamos en tiempo de pandemia, pero sobre todo el año pasado, se suscitaron muchas agresiones familiares, se suscitaron muchos divorcios, se incrementaron todos estos pues situaciones que no hubiera uno querido. Yo me encontraba con personas que estaban totalmente desesperadas por estar en casa, encerrados, por estar trabajando el home office. Era muy desesperante, era para muchas mujeres sobre todo, se incrementó porque no nada más era el ser esposa, ser madre, ser una mujer que trabajaba en casa, sino que aparte trabajaba en las labores de la casa. Entonces, el estrés se incrementó, los problemas, los conflictos y las estadísticas que estaba buscando hace unos días es que se incrementó muchísimo la cuestión del divorcio. ¿Es cierto esto, Fernanda? Desde tu perspectiva, ¿cómo afectó el no poderse adaptar al cambio? ¿Tuvo que ver mucho esta adaptación de la pandemia, el convivir con la familia y decir, ya no puedo más, se acaba esto, o era un problema que ya venía atrás? Aquí me voy a dar una respuesta, claro, estableciendo los parámetros en los cuales puedo dar una respuesta que es desde el punto de vista jurídico. Ya cuestiones psicológicas y sociológicas, bueno, el experto habrá que contestarlas. Respecto a si es algo que ya se tenía o es algo que se generó, me parece que ya sería una cuestión más psicológica, pero es bien interesante porque al final del día nos impacta a nosotros como abogados, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esta pandemia? Justo lo decía, los datos no mienten, ¿no? El tema de las separaciones, el tema de los divorcios, pues se incrementó dramáticamente y esto a su vez, ¿qué fue lo que generó? Al inicio de la pandemia, estoy hablando de marzo de 2020, nosotros nos topamos con un fenómeno como abogados que no se había dado
al menos en esta magnitud. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que las personas pues no podían mantener este contacto, aislamiento total en la medida de lo posible, claro está. Se declararon en su momento algunas actividades clasificadas como esenciales, es decir, todo lo que tenga que ver con pues lo básico, ¿no? Algunos supermercados no podían cerrar porque pues obviamente la gente tenía que comprar las cuestiones básicas. Sin embargo, en temas de tribunales y en temas de juzgados, no pasó esto que, a pesar de que nuestra lógica nos dice la justicia es esencial, y esto fue justamente lo que alegábamos los abogados en su momento, sin embargo, los tribunales y los juzgados también suspendieron términos y cerraron puertas. Entonces teníamos órganos jurisdiccionales parados y teníamos el requerimiento de esta función jurisdiccional pues creciendo porque cada vez había más casos y más asuntos, no solamente en el tema de divorcio, que bueno, al final del día eso sería lo ideal, sino en el tema un tanto más delicado que es la violencia intrafamiliar. Sobre todo debemos ser claros y entender que los números de violencia contra la mujer se dispararon. Entonces, esto ya era un tema bastante complicado porque teníamos juzgados y tribunales cerrados y teníamos una demanda de justicia que iba incrementando, insisto, dramáticamente. Entonces, en este tiempo de adaptación al cambio, pues sí hubo muchas personas que desgraciadamente se toparon con este problema que es no tengo tribunales, no tengo juzgados abiertos, no puedo interponer una demanda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? ¿A quién voy a acudir? Y aquí nosotros, insisto, mi especialidad tiene que ver con cuestiones de Hacienda, con cuestiones fiscales. Sin embargo, es algo de lo cual nadie puede desprenderse porque es un problema social, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Desgraciadamente se tuvo que hacer uso de la fuerza pública. La fuerza pública reportó llamadas de auxilio, insisto, se elevaron demasiado. Obviamente, en temas de acudir a los hogares, de verificar qué estaba pasando, de que las mujeres presentaran una denuncia en su caso, o bien en temas de divorcio, pues fue una complicación a la que se enfrentó el sistema judicial, insisto, mexicano a nivel nacional. Ahorita, poco a poco, ya se empezó a regularizar esta función jurisdiccional y bueno, ya se empezó a desahogar y ya se empezaron a ventilar estos asuntos, pero en su momento fue una situación bastante complicada, porque no teníamos tribunales, no teníamos juzgados y por otro lado, pues teníamos unos altos índices de demanda de justicia porque estaban sucediendo estos casos y se estaban incrementando. Entonces, me parece que aquí valdría bien la pena centrarnos en aclarar lo siguiente. Como bien lo mencionabas, y es un tema trascendental. Miren, no quería hacer uso de tantas frases, pero para ejemplificar lo trascendental que es el tema de adaptación al cambio, tenemos ya expertos diciendo algunas frases como no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adecua al cambio. Y esto no lo dice la licenciada Fernández, esto lo dijo Charles Darwin hace muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos también otra frase como la medida de la fuerza de una persona no es su fuerza muscular, sino su flexibilidad y su adaptabilidad. Entonces, así como esta frase, hay muchas otras y me parece que en su momento fue algo que le faltó a nuestro sistema judicial. Sí fue un caos, no sé, vivimos un caos como tal. Ahorita poco a poco ya se están retomando las riendas. Y mira, en temas ya un poco más específicos, pues esto fue motivo de la interposición de un medio de defensa que se llama amparo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos exigíamos que se abrieran los juzgados porque es algo elemental. Uno de los objetivos más, vamos a decirlo, básicos del derecho, lo sabemos los juristas, es crear armonía en una sociedad, justamente. Entonces, una sociedad que está atravesando un evento como una pandemia, que a su vez desprende muchos otros problemas, y que no tenga juzgados o que no tenga tribunales abiertos para ventilar este tipo de problemas, bueno, pues generó el caos que en repetidas ocasiones ya les he comentado. Qué tema tan fuerte, Fernanda. La verdad es que siempre que hay violencia en los hogares, esto es un detonante terrible. La violencia que se genera
no solamente con la mujer, también con los hombres. Hay mujeres que violentan a los hombres y viceversa. Y el problema es que si se vive en una familia, la violencia se va a los hijos. Y entonces eso es un caos, es una batalla campal. Y esta adaptación al cambio que estamos haciendo día a día en estos temas de violencia, a mí me angustia, te voy a ser muy honesta, Fernanda, porque muchas mujeres que ya vivían un poquito de violencia, que ya veían esos focos rojos en la familia, en la pareja, se incrementó, como nos cuentas esto en tribunales. Y esto nos habla de que yo creo que a nivel Latinoamérica, no solamente México, tenemos que trabajar mucho en nuestra autoestima, tenemos que aprender a valorarnos. Y yo creo, yo invito a todas mis amigas, a todas las mujeres que nos hacen favor de escucharnos y hombres también, hay que adaptarnos a un cambio para nosotros mismos. Trabajemos en aquello que nos da miedo, aprender a hablar, a decir, esto no me parece, esto no es para mí, y por qué no empezar a exigirnos respeto. Hoy no lo quiero hacer, no quiero ir, no quiero opinar, porque recordemos, por favor, amigos, que las mujeres somos muy hormonales, más que los caballeros. Y a veces cuando estamos en nuestros días de las hormonas, estamos o más sensibles o a veces los problemas puedan llegar a ser tan grande que el estrés crece. Imagínate una mujer estresada, la pareja estresada, eso se vuelve un caos. Y entonces, una adaptación al cambio es aceptar. Yo por ahí empiezo. Fíjate, Fer, que estaba en mis anotaciones que los procesos para adaptarse al cambio es que primero entramos en una etapa de negación. Esto no puede ser, esto no me está pasando, porque a mí esto es injusto. Es una negación que aquí lo que nos puede llevar es atrasarnos. Entre más estemos en el plan de negación, menos lo podemos solucionar. Después pasamos en la etapa de la defensa, que es el no querer soltar lo que estamos viviendo, pero sobre todo no querer soltar mis historias, mis recuerdos, mis costumbres, mis hábitos, no los quiero soltar porque ¿qué voy a hacer si los suelto? Entonces también este es un proceso de cambio. Ya una vez que suelto estas creencias, que suelto estas costumbres, estos hábitos, puedo pasar a la siguiente etapa, que es la aceptación. Empiezo a aceptar todo este proceso, me duele, me causa dolor, siento que no puedo, pero me atrevo a lograrlo. Y finalmente, bueno, pues ya nos lleva a lo que es la adaptación, que la licenciada muy amablemente nos dice, nos tuvimos que adaptar a la tecnología, nos tuvimos que adaptar a lo que había en ese momento y bueno, pues no hay otra opción más que dar ese brinco. La vida nos obligó a sacudirnos y a decir, podemos lograr tener cambios. Pero Fernanda, esa parte de abogada, de que tiene que estar en los tribunales, en la defensa, ¿cómo se combina con la Fernanda mujer, con esa Fernanda sensible? Esa parte de dejamos a la abogada en un lado. ¿Cómo se combina esa Fernanda sencilla, esa Fernanda humana a tener que ser una mujer dura? ¿Cómo lo haces, Fernanda? Ay, qué pregunta. No venía preparada para este tipo de preguntas. A veces dicen que es mucho más fácil llevar un asunto que contestar temas personales, porque el hablar de uno mismo pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero miren, son dos puntos que quiero tocar que me parecen bien importantes. Son trascendentales para mí. Uno de los temas a los que nos hemos enfrentado y a los que nos seguimos enfrentando las mujeres es a que se nos diga que nosotras somos sensibles y que somos más emocionales. Y con más emocionales me refiero evidentemente a los hombres, ¿no? Entonces, aquí el primer punto es que tanto los hombres como las mujeres somos sujetos sensibles y emocionales. La cuestión es que al hombre se le inculca para esconder y para suprimir esos sentimientos, y a la mujer se le inculca
ponga incluso por encima de su deber profesional, ¿no? En una mujer está justificado. No. La cuestión aquí es que no es que nosotras seamos más sensibles, no, somos igualmente sensibles, igualmente emocionales. La cuestión es cómo se nos inculca tratar las emociones desde niños. Insisto, al hombre se le suprime. ¿Y qué efectos tenemos en un futuro? Bueno, pues que tenemos violencia intrafamiliar porque es emociones suprimidas desde niños que no supieron tratar, que no supieron expresar. Tenemos homicidios, tenemos riñas, todos los delitos que implican que se saquen emociones que en su momento fueron reprimidas porque el niño no llora, porque eso es de niñas, porque no debes manifestar sensibilidad, porque eso es de débiles, porque no, o sea, la cuestión aquí es esa. Ambos sentimos y ambos pues tenemos esas emociones de la misma forma. Exactamente lo mismo. De hecho, hay estudios que comprueban que independientemente de la época física o el momento físico en el cual nos encontramos, las emociones, por eso hay una ciencia incluso que se denomina la inteligencia emocional, que estudia la forma de tratar estas emociones. Entonces, este es el primer punto. Niñas, jóvenes, mujeres adultas que nos están escuchando, no es que ustedes sean más sensibles o que sean más emocionales o que quieran llorar por todo, no. Ambos géneros tenemos las mismas emociones. La cuestión aquí es cómo las educamos. Entonces, cuando nosotros vemos a un profesionista que se para en un juzgado, llámese abogado, o que se para ante una obra, llámese arquitecto, llámese ingeniero, y que se mantiene ecuánime ante cualquier adversidad, es porque esa persona trabajó su inteligencia emocional, no es porque no las tenga. Entonces, la cuestión aquí sería que un profesional y una persona en su intimidad es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque al final del día no es que uno se transforme y me pongo el traje de abogada y hoy vengo con todo y pongo AC/DC en el carro, no, soy la misma Fernanda. La cuestión es que se debe entender que las emociones nunca van a estar por encima del beneficio de mi cliente, ¿no? Entonces, claro que Fernanda llora y claro que Fernanda se desespera. La cuestión es hasta dónde dejo que eso impacte en mi vida profesional, ¿no? Hasta dónde, y no solamente profesional. ¿Por qué? Porque recordemos que también las personas es indispensable que tengamos relaciones humanas. Entonces, yo no puedo trasladar el estrés del trabajo a mi pareja o a mi familia o a mis amigos, porque entonces ahí no estoy sabiendo manejar mi inteligencia emocional. Y eso, insisto, es para hombres y es para mujeres. De repente vemos, y me ha topado, ¿no? que algún colega no separa el tema personal con el tema profesional y grita y manotea y bueno, eso déjenme decirles que lo único que denota es falta de madurez emocional. Entonces, cuando una persona toma estas actitudes, miren, lo único que una puede hacer, hay un colega a quien admiro mucho y que me dice, cuando una persona insulta, agrede, llama, alza la voz, es prepotente, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, lo único que hace es como si alguien llegara y te aventara una basura, ¿no? Su basura, la basura que trae en su casa te la avienta. Entonces, tú decides si tomas esa basura y la metes en tu bolsa o si simplemente la recoges y la avientas a un bote de basura o la haces a un lado y sigues tu camino. Entonces, la gente que se clava con ese tipo de emociones, las mujeres que nos clavamos con ese tipo de emociones, es como si tomáramos esa basura y la metiéramos en nuestra bolsa y fuéramos cargando nuestra bolsa con la basura de alguien más. Entonces, insisto, esto no es un tema, la cuestión sentimental o la cuestión emocional no tiene absolutamente nada que ver en cuestión de género. De hecho, yo conozco hombres mucho más emocionales y mucho más sensibles que nosotras. Y no es un punto para juzgar y no es porque sean débiles, al contrario. Es alguien que dice, bueno, ahorita me puse una película y me hizo llorar y estoy llorando y bueno, y este es tu momento, es el momento que tienes para manifestar esa emoción. Obviamente, cuando tú estás en un juzgado y tienes que sacar un asunto adelante, no es el momento para manifestar esa emoción, no quiere decir que no la tengas, sino que debes entender que es una emoción que no puede sobreponerse a tu trabajo y que al final del día, pues el trabajo tiene que salir porque lo equiparo mucho a los médicos, por ejemplo.
Imaginemos que un médico está en una operación a corazón abierto, evidentemente es debido a muerte, y de repente le hablan por teléfono su novia y lo termina en ese momento, ¿no? ¿El médico se va a poner a llorar y va a dejar que se muera el paciente? Evidentemente no. Claro que me voy a sentir mal, claro que voy a llorar, pero este no es el momento. Este es el momento de atender a un paciente que depende de mí para poder vivir y obviamente lo tengo que hacer de la mejor manera posible, de la manera más profesional. Y a eso se le llama el manejo de emociones. Entonces, lo mismo pasa con hombres y lo mismo pasa con mujeres. La cuestión es cómo se nos educa desde chiquitos. Y aquí quiero dar otro mensaje que, ¿se acuerdan que ya les amenazaba que iban a ser dos? Es que no me toquen ese vals porque entonces, miren, el segundo mensaje es el siguiente. Debemos entender que a nuestras niñas no podemos educarlas, siempre lo manejo con colegas, les digo, a mí me preocupa mucho cómo en un mundo de lobos estamos educando conejos que son presas, que son víctimas. No podemos seguir educando a nuestras niñas como conejos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de lobos. Y no es que las eduquemos como un lobo que va a llegar y va a atacar a la gente, no. Es un lobo que sabe defenderse. Entonces, en el momento en el que tú a una niña le dices, es que tú no puedes, tú eres sensible, si tú lloras, en ti está bien, en él no. Estamos cometiendo el peor error de nuestra vida para la niña a la que queremos proteger, porque eso la convierte en una presa, en una víctima fácil, porque la niña no sabe o no ha entendido que debe valerse por sí misma, porque el día de mañana no va a estar su mamá, porque el día de mañana no va a estar su papá, porque el día de mañana no va a tener a alguien que la proteja. Dice, esta no es frase mía, esta frase la dijo alguien más, pero la única persona que al final del día va a responder por ti eres tú misma. Entonces, cuando nosotros a nuestras niñas les inculcamos esta idea, decías muy bien tú, Adami, al inicio, esta programación neurolingüística en el sentido de que ellas son sensibles, ellas son delicadas, ellas son tiernas, ellas no pueden alzar la voz porque entonces eso ya no es de niña, eso ya es de niño. Estas cuestiones lo que hace es crear a una niña insegura que no sabe de su potencial. Porque hay mujeres, incluso fíjense, lo que está, el tabú más grande, ¿no? Los hombres físicamente son más fuertes que las mujeres. Bueno, déjenme decirles que hay mujeres mucho más fuertes físicamente que los hombres. Entonces, todos esos tabús que nosotros teníamos, que porque así tiene que ser, me parece que hay que empezar, no a romperlos, a cuestionarnos si realmente tienen que ser así. Y en la medida en la que nos hagamos preguntas, vamos a empezar a investigar si efectivamente tiene que ser así o es simplemente una costumbre limitante. Entonces, a mi niña, cuando la eduque, le voy a decir, ¿te gustan las artes marciales? Adelante, ¿no? Porque eso te ayuda a defenderte. Tienes que saber expresar tus ideas. Y ojo, al momento de expresar tus ideas, debes de entender a manejar tu inteligencia emocional. No puedes romperte en llanto en el momento en el que estás defendiendo a alguien, porque eso ejemplifica que no controlas tus emociones. Entonces, de la misma manera en el que este mensaje se lo hago llegar a mi hijo, porque mi hijo yo lo veo, ¿no? El día de mañana como titular de una gran organización, bueno, pues este mismo mensaje se lo hago llegar a mi hija, porque a mi hija yo el día de mañana la veo como titular de una organización enorme. Entonces, ella también debe tener estas competencias. Eso sería el segundo mensaje que me gustaría compartir y que quiero aprovechar este momento para hacerlo, porque si no, ya no voy a tener otro momento, Adami, y me voy a dedicar a hablar de temas fiscales y temas de Hacienda. Entonces, me parece que no, es algo que se tiene que empezar a tratar desde la educación, el entender que nosotras las mujeres tenemos la misma fortaleza, tenemos los mismos errores, también los podemos cometer, claro está, pero tenemos sobre todo la misma posibilidad de alcanzar nuestros sueños en la medida en la que ellos lo tienen. Si mi sueño es ser una gran profesionista, tengo las mismas aptitudes y capacidades. Ojo, una cosa es lo que me dijeron cuando era chiquita, otra cosa es lo que vi cuando era chiquita, lo que escucho en medios de comunicación, y otra cosa es lo que es, como decías tú al inicio, no dejemos que esa estaca clavada que se llama medios de comunicación, que se llama machismo, que se llama estereotipos, no dejemos que cuando yo me convierta en un elefante muy fuerte y muy grande, me siga limitando cuando lo único que necesito es hacer esto, soltarme y llegar hasta donde quiera llegar. Así es, Fernanda. Hace rato que hablabas de las competencias, también hay una estadística alarmante
donde por qué los hombres son más competitivos, y es porque cuando son niños se les enseña que los juegos de la competencia, que el ajedrez, que el dominó, que las carreritas, todo eso. Y a las niñas, en lugar de enseñarles la competencia, se les da que la muñeca, que la comidita, que es enseñarle ya desde pequeño a irla programando a lo que va a ser. Afortunadamente, las nuevas generaciones, las nuevas mamás ya están cambiando esta forma de pensar, pero es una tarea, Fernanda, es una tarea grande. Exactamente, pero me parece que es la tarea más importante que tenemos, porque en el momento en el que decidimos ser padres, debemos entender que no es para unir un matrimonio, fallido, por cierto, no en muchos de los casos, no es para consolidarme a mí como persona, no quiero ser madre, por mí, no, espérame tantito, o sea, si está bien que pienses en ti, claro está, al final del día, si tú estás bien como persona, vas a ser buena mamá, eso es un hecho. La cuestión aquí es que no debemos entender que se trate de una tarea secundaria, es la tarea más importante, porque esa niña que no se sabe defender hoy va a ser una niña que no sabemos si toco madera, y espero de verdad con todo el corazón que no sea así, pero no sabemos si va a ser una niña del día de mañana violentada por su esposo, violentada por su novio o violentada por su propia familia. Entonces, no es un tema de decir, bueno, ahí vamos, no, siéntate, reprográmate y no crees un conejo en un mundo de lobos, ¿no? Así es, excelente. Qué bonito, Fernanda. Me agrada mucho que tú también seas una mujer, bueno, eres muy joven, pero fíjate cómo la juventud no tiene, ahora sí que no va de la mano con las creencias, porque cuántas personas jóvenes se quedaron de 20 años, tienen la misma mentalidad que tiene la abuelita. Y entonces imagínate la generación de hijos que va a ser si en este momento no cambia el chip. Y entonces, ¿qué les espera? Es reprogramar nuevamente a esas nuevas generaciones. Me gusta mucho lo que acabas de decir. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, quiero agradecer a Vero García que nos está diciendo buenos días, excelente abogada, te saluda desde Cuernavaca, Morelos. Gracias, Vero. También tenemos a Concepción Noelia. Gracias, Concepción, por acompañarnos. Fíjate, Rosa García nos dice, educar con fortalezas, con seguridad y alta autoestima. Así es. Es Nuestro amigo Jesús Ramírez nos dice buen día, maravillosa ponencia, te felicita Fernanda. Fíjate que es increíble todo este tema porque estamos hablando de los cambios que el día de hoy, porque hoy es un nuevo día, ayer ya pasó, ya no existe, el pasado ya no existe, hoy muchas veces nos olvidamos de vivir el presente. Estamos con una angustia porque no hicimos, porque no logramos, porque no dijimos, porque no expresamos. Y nos olvidamos que hoy es una gran oportunidad para sembrar lo que mañana deseamos, lo que deseamos recibir. Fernanda, el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera seguir platicando contigo más porque eres una apasionada en esos temas como yo. Y como último favor, qué mensaje le das a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando para que puedan dar este brinco, para aceptar estos cambios en los cuales estamos viviendo? Hay una frase, nosotros los abogados conocemos dos principios que rigen muchas de las actividades y muchas de las tomas de decisiones en este tema jurídico, que es el principio de igualdad y el principio de equidad. La igualdad, lo voy a ejemplificar rapidísimo porque como dices, ya se nos fue el tiempo, qué barbaridad. Necesitamos, Adán, por favor, acéptame un café en tu casa. Muchas gracias. Pero el tema es este, mira, la igualdad lo que funciona así. Es como si nos pusiéramos una venda y todos son iguales, absolutamente todos. Oye, pero ella se embaraza y él no. Para mí todos son iguales. Eso es la igualdad. La equidad es un principio que va un paso adelante y a mí, su servidora en lo personal, el principio que siempre adopto es el de la equidad. ¿Por qué? Porque la equidad dice, a ver, no, quítate esa venda. Si bien es cierto, en determinadas circunstancias son iguales, por ejemplo, ambos tienen derecho a acceder a un trabajo digno, lo cierto también es que ella se embaraza,
¿no? Ella tiene cambios físicos que son distintos a los de él. Entonces, tienes que tratarlos igual si la situación lo implica, pero debes darles un trato desigual para que ambos accedan al mismo nivel. Y este es el principio de la equidad. Entonces, por eso se generan los días en los que nosotras las mujeres, si nos embarazamos, podemos tener un descanso, no la famosa cuarentena para atender al bebé. Y en su caso, ellos también ya se están incorporando, pero atendiendo a sus desigualdades. Ejemplo, el tema de las guarderías, toda esta cuestión, atendiendo a la equidad, es un principio que, insisto, en lo particular me gusta mucho. Lo mismo pasa con la adaptación al cambio. ¿Por qué? Y fíjense, aquí permítanme por favor compartirles una frase que, así como la equidad y la igualdad son distintos, y a mí me gusta mucho la equidad, esta frase aplica de la misma forma porque dice, el hombre razonable se adapta al mundo. ¿Se acuerdan que decíamos? El cambio es adaptación, pero esta frase va más allá y nos dice, el hombre irracional persiste en tratar de adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irracional. Es decir, ese que en determinada medida dice, esto sí, pero esto no. Esto tiene que seguir así, porque estos son valores que se le inculca a la sociedad, porque esto produce armonía en las relaciones. Entonces, aquí quiero hacer bien, para no confundirlos evidentemente, pero quiero ser bien clara en lo siguiente. El adaptarse o no a un cambio implica mucho criterio. Ejemplo, si de repente el día de mañana dicen, la esclavitud está permitida, ya hay que adaptarnos porque a lo nuevo es tener esclavos. No, espérame tantito. Este cambio no se permite y se interponen medios de defensa y lo que se tenga que hacer, porque la esclavitud es un avance que tuvo la humanidad y no vamos a retroceder. Y es un cambio, ¿no? Pero debemos tener muchísimo criterio para entender qué cambios son positivos, a los cuales debo tener todo mi empeño para poder adaptarme, y qué cambios no pueden consolidarse, porque entonces pondría en riesgo no solamente a nosotros mismos, sino a toda la sociedad. Entonces, esta frase justamente viene a darnos este enfoque distinto. Adáptate, sí, pero si ese cambio no es en beneficio, olvídate de ti, porque al final del día los intereses personales, bueno, son punto y aparte, pero si ese cambio no beneficia a la comunidad, no beneficia a la sociedad, sino que al contrario, viene a ser un retroceso, entonces estás tú para decir, este cambio no se realiza. Y ese análisis, ese ejercicio, es el que hacemos los abogados día a día. Nosotros nos convertimos en críticos conscientes de los cambios que se puedan dar. Ejemplo, les decía yo, ¿qué pasaría si el día de mañana se le prohíbe a las mujeres salir después de las 10 de la noche? Porque son mujeres. Y es una ley, ¿eh? Y se aprueba y se publica. Bueno, pues aquí estamos nosotras para no permitir que ese cambio se genere porque atenta contra la libertad de las mujeres. Entonces, el cambio es una cuestión de mucho criterio y de mucha responsabilidad. Adáptate, sí, pero cuando el cambio sea positivo. Y no solo positivo para ti, positivo para todos. Pero si ese cambio implica un retroceso o atenta contra los derechos de alguien, entonces el que se debe imponer para que ese cambio no prospere eres tú. Excelente, Fernanda, excelente por todas esas reflexiones. Y bueno, amigas, amigos, realmente ha sido un día muy productivo. Estamos haciendo cambios en nuestra vida y quedémonos con todas estas bonitas reflexiones que nos compartió la licenciada Fernanda Yuseli, que además es apasionada del tema, como les dije, ya sabía. Les digo, no pones ese vals porque entonces sí. No, es excelente. Soy igual que tú, Fernanda. Tenemos que hacer un cambio, primero, por supuesto, en nosotros para poder proyectarlo hacia los demás. El cambio empieza por nosotros mismos y además somos una cadenita. Si tú te impactas en un cambio positivo, vas a impactar a tu entorno. Licenciada Fernanda, un abrazo enorme hasta nuestro bello Cuernavaca, Morelos, a todos nuestras amigas, amigos. Gracias de corazón por esta nueva etapa, consensus, capacitación y este enfoque femenino. Gracias, licenciada. Al contrario, Dami, qué gusto, qué honor y qué gran responsabilidad ser la madrina de este gran proyecto que tienes en tus manos, que estoy 100% segura que va a llegar a un nivel muy bueno para todas nosotras, no solamente
para tu servidora, sino para todas y cada una de las personas que escuchen este programa. Estoy segura que vas a impactar y de forma muy positiva. Muchas gracias, Fernanda. Y tú sabes que esta es tu casa, esperamos contar con tu presencia lo más pronto posible. Hay muchos temas por hablar, compartir. Y bueno, pues muchas gracias, amigas, amigos, a nombre de Census Capacitación y de su servidora Adami Corro, instructora y coach en programación neurolingüística. Los invitamos a que nos reunamos nuevamente el próximo lunes a las 10 de la mañana aquí en tu Enfoque Femenino. Muchas gracias y hasta la próxima.